Mi familia quedó destrozada por la aventura de mi madre. Buscando consejo, supongo. Oigan todos. No estoy exactamente seguro de por dónde empezar con este post. Soy un hombre de 21 años y crecí en lo que consideraba una familia feliz y amorosa sin signos de inquietud o infelicidad. Pero en agosto de 2020, mi mamá fue atrapada en una aventura con su novio de la secundaria por mi papá. 2 semanas después, decidió divorciarse. El 18 de agosto, le contaron a mi hermana pequeña sobre el divorcio en el camino a su primer año en la universidad, y me enteré unas horas después en casa. 2 días después, partí para mi segundo año de universidad. Toda la experiencia fue extremadamente traumática, ya que solo tuve un par de días para procesar todo antes de dejar el hogar de mi infancia de 17 años por última vez. Vendieron la casa a fines de septiembre y es probable que nunca regrese. Mi hermana todavía no habla con mi mamá desde el 19 de agosto de 2020. En los meses siguientes al divorcio, mi papá se mudó a la ciudad donde vivo para asistir a la universidad y yo me mudé con él. Esto puede parecer extraño para algunos, pero mi papá y yo siempre hemos sido extremadamente cercanos y se sintió como la opción obvia para las necesidades de ambos. Estoy increíblemente agradecido de que esto funcionó de la manera en que lo hizo. Hoy se ha recuperado increíblemente y parece contento con la vida. Mi papá y yo estamos más unidos que nunca y no tengo ninguna duda de que lo seguiremos siendo. Esquiamos y andamos en bicicleta juntos un par de veces a la semana. Mientras tanto, he luchado tremendamente para reparar de alguna manera mi relación con mi madre. Durante los primeros meses, la llamaba solo para hablar sobre el asunto, y le gritaba y le hacía preguntas extremadamente difíciles sobre por qué destrozó nuestras vidas y, especialmente, ¿qué pensaste que iba a pasar? Pero mi mamá es una persona tranquila y reservada, y también tiene una fuerte tendencia a pintarse a sí misma como la víctima en cualquier confrontación que ha sido increíblemente estresante para mí en ese entonces y ahora. Ella tiene la habilidad de decir no importa, ya sucedió en respuesta a cualquiera de mis intentos de cierre, o simplemente una comunicación honesta entre nosotros. Hablaré de mi hermana y de cómo todavía está dolida por todo esto, y mi madre responderá con cosas como, entonces todo es mi culpa, ¿no es así? Supongo que debería irme para siempre ya que nadie se preocupa por mí. Obviamente, no puedes realmente entender y sanar de una aventura y un divorcio cuando la persona con la que necesitas sanar responde de esta manera. Siempre estoy tirando de todo el peso y hablando en estas conversaciones y ella simplemente lo acepta. Todavía ni siquiera sé por qué eligió engañar a mi papá, y todos nuestros amigos y familiares quedaron conmocionados y devastados por la noticia de la separación de mi familia, ya que mis padres nunca pelearon, nunca tuvieron problemas realmente y parecía una familia idílica para los que estaban dentro y fuera. Solo menciono esto para enfatizar lo sorprendidos que estábamos todos por este suceso. Durante este tiempo, también asistí a terapia a través de mi escuela y aprendí bastante sobre mí mismo, incluso que estoy en el espectro del autismo. También aprendí técnicas de atención plena y mejoré en no necesitar el ¿por qué? Detrás de las acciones de mi madre. De alguna manera, mi relación con mi madre mejoró debido a esto. Por lo menos, mi propia salud mental y mi capacidad para hacer frente a mi trauma y a las de recién descubierto mejoraron significativamente. Dejé de asistir a terapia cuando me gradué en junio de 2021. En mayo de 2021, mi mamá me llamó para decirme que había decidido regalar mis 2 perros de la infancia a otra familia que ninguno de nosotros había conocido. Por supuesto, este fue un golpe devastador para mi ya increíblemente tensa relación con mi madre. En teoría, podría haberlos tomado y traído aquí. Mi familia vivía en Texas, pero ahora vivo en Colorado, pero habría impactado dramáticamente el estilo de vida que he trabajado duro para lograr. Sentí, y sigo sintiendo, que dado que ella fue quien destrozó la casa de los perros en primer lugar, debería asumir la carga de cuidarlos. Ella nunca me lo admitiría, pero la razón por la que lo regaló fue que se había mudado a un lindo apartamento en un área exclusiva de la ciudad y no estaba dispuesta a mudarse a un lugar con patio trasero a pesar de que podía permitírselo. El entorno de su apartamento, naturalmente, fue muy estresante para nuestros perros porque requieren bastante mantenimiento y habían vivido toda su vida antes con acceso directo a un patio trasero. Fui a verlos a su nuevo hogar una vez el verano pasado y fue increíblemente traumático para mí. Aunque me alegraba verlos, me mortificaba verlos desplazados de donde siento que pertenecen. La razón por la que escribo esto ahora es que, aunque mi relación con mi madre ha mejorado marginalmente durante el último año y medio, todavía siento que realmente no he procesado el trauma por el que pasé, y mi madre parece contenta con correr de las conversaciones difíciles que ciertamente necesitaríamos tener para sanar realmente nuestra relación. Cuando menciono verdades incómodas o le hago preguntas difíciles, enmarca todo como si fuera víctima de una gran injusticia, o me aclara los hechos que ocurrieron, qué responsabilidad tienen ellos o cuán válidos son mis sentimientos hacia ella.
Todavía amo a mi mamá y me gustaría volver a tener una relación saludable con ella, pero ella no parece entender que no puedo simplemente enterrar todos estos sentimientos y fingir que confío en ella y la respeto nuevamente. Arruinó todo lo que más me importaba. Y una vez que todo estuvo dañado sin posibilidad de reparación, tomó lo único que todavía era inocente y no estaba contaminado por el asunto, las mascotas de mi infancia, y lo arruinó también. Estoy abrumado por el dolor por la pérdida de mi familia, la madre que conocí, los perros, mi casa, mi antigua vida y más. Tengo pesadillas sobre ser traicionado por personas que amo. Recorro largos caminos mentales de rumiación y me agoto tratando de averiguar por qué nos hizo esto porque no puedo aceptar que sea una mala persona. Me avergüenza admitir esto, pero también lucho constantemente con sentimientos de odio hacia las mujeres, y temo que entre el trauma familiar y mi Asperger, nunca tendré una relación romántica saludable o una familia mía propio. En resumen, a pesar de la terapia y la comunicación constante con mi madre, todavía no siento que me haya curado de todo esto, y la apertura y la confianza que necesito de mi madre parecen imposibles de recibir. Nunca estoy seguro de si realmente vale la pena mantener la relación con mi madre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estoy justificado en sentirme tan enojado y en conflicto? Si fueras yo, ¿le habrías dado una oportunidad a tu madre? ¿Qué estrategias usarías para desarrollar una relación nueva y saludable con tus padres? La amo y quiero volver a estar cerca de ella de alguna manera, pero a veces pienso que esa es una meta poco realista. Realmente agradecería cualquier comentario o información que pueda tener. Incluso si no tiene ninguna idea para mí, de alguna manera. Disfruté expresar mis pensamientos sobre esto a través de mi teclado, así que gracias por leer al menos. Acabo de enterarme de que mi esposa tuvo una aventura a largo plazo hace varios años. El día de para mí fue ayer alrededor de las 5 p.m. Yo y mi esposa hemos estado casados por casi 15 años. Somos una familia mezclada con 4 hijas, 2 de mi anterior, una de su anterior, 1 juntos. El menor tiene 13 años y vive con nosotros, el resto está fuera de casa o vive con el otro progenitor. Estoy migrando correos electrónicos a un nuevo proveedor de alojamiento, así que tuve que ingresar a su cuenta para realizar la migración. Mientras estaba allí, estaba husmeando y vi algunas referencias a una antigua cuenta de Hotmail. Sabía de la cuenta porque ella la usó antes de que nos conociéramos. Decidí investigar un poco y pude activar y cambiar la contraseña en la cuenta de Hotmail, usando su correo electrónico actual como recuperación. Cubrí mis huellas, pero finalmente se dará cuenta de que se cambió la contraseña de Hotmail. Encontré una larga serie de intercambios de correos electrónicos a partir de 2015. Ella creó una cuenta de Ashley Madison en ese momento y comenzó a contactarse con hombres. Probablemente hubo 4 o 5 cadenas de correo electrónico en ese momento, la mayoría eran bastante aburridas, se quejó un poco de nuestro matrimonio e intercambió fotos de perfil con algunas, nada demasiado atrevido. Al menos uno se volvió bastante sexual en los mensajes, y hubo referencias a reuniones y comunicaciones a través de otros medios como el teléfono o Instagram. Luego se quedó en silencio durante unos 2 años, creo que cerró la cuenta de AM. Luego, en 2017, comenzó a enviar correos electrónicos nuevamente con algunos de los hombres. Parece que la cuenta de AM se volvió a activar en ese momento y, a fines de 2018, comenzó una larga serie de correos electrónicos con un chico en particular. Los mensajes finalmente se volvieron íntimos y ella envió algunas fotos íntimas. El chico es local, y se reunieron para tomar un café, luego ella lo visitó en su trabajo un par de veces. Muchas referencias en los mensajes a extrañando tus besos y abrazos. Estoy seguro de que se estaban comunicando fuera del correo electrónico, así que no lo sé todo, pero hay mucha evidencia de múltiples reuniones. Tengo nombres, fechas, direcciones y números de teléfono. Creo que esta fue una relación principalmente emocional, pero también hubo aspectos físicos. No sé si realmente durmieron juntos, pero no me sorprendería en absoluto. Los mensajes se ralentizaron en 2019 y el último intercambio fue a fines de 2021. En su mayoría, te extraño, solo me registré. Nuestro matrimonio ha sido difícil a veces. Las familias mezcladas son difíciles, y hubo muchas batallas legales y drama general con mi ex. Hemos acudido a consejeros varias veces y nos ayudaron, pero persistieron problemas fundamentales. También ha habido muchos buenos momentos. Disfrutamos haciendo muchas cosas juntos, y cuando el drama familiar era bajo, las cosas iban bien. Nuestra vida íntima siempre ha sido bastante buena e incluso picante a veces.
Hemos hablado mucho de la infidelidad, porque su ex la engañó, al menos ella dice que lo hizo. Siempre ha insistido en que hacer trampa era una línea roja para ella, física o emocional. Hemos discutido en profundidad por qué engañar es tan dañino, y ella siempre ha sido muy clara en que nunca engañaría y simplemente dejaría el matrimonio si alguna vez llegara a eso. Ella también siempre ha sospechado de mí, y cuestionando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar, a pesar de que nunca hubo nada pasando de mi parte. A menudo comentaba que yo era experto en tecnología y que podía ocultar lo que quisiera. Lo triste es que todo fue reflexión. En este punto, estoy sintiendo los típicos sentimientos: conmoción, incredulidad, miedo, tristeza, humillación. Simplemente no veo cómo saldremos de esto. Es particularmente triste porque el matrimonio ha ido bien durante los últimos 2 años. La pandemia nos ha unido de muchas maneras, y gran parte del ABS de la familia combinada ha disminuido. No le he dicho nada a ella, solo estoy tratando de ordenar mis sentimientos. Hice una cita con un consejero, pero eso no es hasta dentro de 2 semanas. No he hablado con nadie más todavía. Realmente no tengo la energía. Estoy caminando con un pozo constante en el estómago. Ella es amigable y feliz, y yo estoy roto por dentro. Es muy difícil seguirle el juego, pero no sé qué más hacer ahora. Sé cuáles deben ser los siguientes pasos: abogada, dígale lo que sé, etc., pero no tengo fuerzas en este momento para seguir adelante. He leído todos los consejos habituales sobre cuidarme, no hacer nada precipitado, etc. Los dos tenemos buenos trabajos, por lo que la separación económica no debería ser demasiado compleja, pero estoy muy preocupado por nuestra hija. Lucharé muy duro por la custodia compartida, como mínimo. Podría continuar, pero eso es suficiente, solo necesitaba descargar algo de esto ahora mismo.